Y ahora sí, ya llegó una parte especial del programa que todos estábamos esperando con muchas ansias. Ahora estamos junto con Oriana Mercadal. Sí, ella nos va a estar hablando. Bienvenida a Bitácora Arquitectónica. Y vamos a hablar un poco sobre todas estas cuestiones de las ciudades, un poco de esta parte más legal, de cómo se decide, y un poco todas esas cosas que quizás en lo que es para los arquitectos no lo saben tanto, para los que estudian. ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿En qué momento te recibiste? ¿Qué es lo que te llama la atención? Contanos un poco de vos. Bueno, hola, muchas gracias Ali por la invitación a este programa. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá y siento que tenemos un montón de temas para hablar, porque bueno, ya cuando empezás a mencionar eso y todo lo que tiene que ver también con arquitectura, con política, como que hay muchísimas cosas. Sí, todo se relaciona con todo. Sí, y de hecho vos siempre decís que hay que ser como multidisciplinario y en esa te rebanco, porque es verdad que uno piensa, bueno, estudio política, solo voy a ver política, o estudio arquitectura. No, y es como se relaciona todo. Claro. Sí, bueno, y yo soy licenciada en Ciencia Política, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Que es un poco lo que vos me habías comentado, de que hay arquitectos que trabajan en ese rubro y bueno, entonces todo se relaciona con todo, ¿no? Bueno, y un poco hablando de eso, ya relacionándolo con lo que es el urbanismo, ustedes hay momentos en los que deciden todas estas cosas de qué se va a hacer en una ciudad. Entonces, un poco hay momentos específicos en los que ustedes deciden eso, ¿no? Tienen como, no sé, tienen un cronograma así donde decían, bueno, hoy hablamos de cómo intervenir la ciudad de Buenos Aires. O es random, digamos, cómo se organizan en ese sentido. Bueno, primero, todo eso, no hay, digamos, como una ley general en todo el país que trabaje el tema de cómo es en todo el país, cómo funciona la parte de urbanismo o de políticas públicas, sino que se trabaja a nivel provincia y particularmente a nivel municipal. Yo trabajo en el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, entonces ahí vi un poco de primera mano esa parte cuando se modificó y se creó un nuevo código urbanístico el año pasado. Que tuvo que pasar, generalmente viene del Ejecutivo, o sea, viene del jefe de gobierno o del intendente o del gobernador, que lo envía al Poder Legislativo y ahí se trata o generar una nueva ley que tiene relación con lo que es el urbanismo. Todo eso nace y se hace realidad, digamos, desde la legislatura. ¿Cuál es ese camino que se recorre para poder hacer que todo esto sea realidad, digamos? Bueno, en todos los poderes legislativos hay una comisión que se encarga específicamente de lo que tiene que ver con urbanismo y que es lo que yo te comentaba, que hay un montón de arquitectos que suelen ser, por ejemplo, asesores, así como ingenieros y demás, porque bueno, generalmente, o sea, quienes legislan son personas que capaz se dedican más para el lado de la rama del derecho, de política. Entonces, los asesores suelen ser los que están como más formados específicamente en las cuestiones técnicas, porque después están, bueno, hay comisiones de salud, de un montón de temas mucho más técnicos y específicos. Claro. Y, por ejemplo, si me preguntas a mí y leo las leyes de urbanismo, hay un montón de cosas súper técnicas que sí o sí las tiene que entender, digamos, alguien. Claro, son muy específicas ya de cada rubro. Sí, o sea, no es vinculante. Lo mismo pasó, justo eso te quería contar, lo mismo pasó en Posadas, no así como igual sí, no sé cómo se llamó exactamente, pero se hizo reuniones con sector privado, con la sociedad civil, y se hicieron varias reuniones de las que se hicieron los informes y después se hizo las modificaciones finales. O sea, no es vinculante. O sea, no están obligados, no porque yo como vecina vaya y diga, están ellos obligados, pero le da más legitimidad a ellos, que es otra cosa re importante. Más transparencia también, más transparencia y legitimidad de no puedes aprobar un proyecto que la gente no apoye, más cuando se trata de eso. ¿Cuáles son los actores que se tienen en cuenta para todas estas leyes? Bueno, tenemos lo que es la participación ciudadana y después, obviamente, las personas que redactan todas estas leyes, pero sí también tienen en cuenta, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Si es algo que se habla, si es una temática que está presente, que justamente igual es algo que está presente, por ejemplo, siempre cuando uno quiere intervenir en una ciudad. Pero sí en ese sector, por ejemplo, está el mercado inmobiliario presente.
Claro, sí, es uno de los actores de peso, digamos. Cuando uno piensa, tal vez no de la forma formal, por ejemplo, formalmente la Constitución dice que hay que hacer una audiencia pública con los vecinos, con la participación ciudadana, donde también pueden participar estos actores, obviamente, pero también hay mucha otra presión que por ahí se ejerce desde otro lado y que es todo esto que tiene que ver con la negociación política también. Claro. Sí. Bueno, un poco para romper el hielo y no hablar de tantas cosas técnicas, ¿hay algún lugar que para vos sea infravalorado? Puede ser en Buenos Aires o acá en Posadas, porque tenés las dos perspectivas. Sí, un lugar que no sea tan conocido, que a vos te guste mucho y que decís, bueno, esto tiene potencial. Sí, bueno, en Buenos Aires siento que a diferencia de acá, no le hacen mucho caso al río, ¿viste? La ciudad está como un poco más para el otro lado y no mirando directamente al río, todo lo contrario en Posadas, claro. Que acá todos queremos estar cerca de la costanera, bueno, también porque tenemos esa obra que se hizo de toda la costanera y queremos estar de ese lado. Entonces allá siento que sí está tal vez más infravalorado o simplemente por alguna razón no se fue como construyendo mirando para ese lado o la gente no mira así con vistas al río como acá. Todas estas cuestiones relacionadas a las leyes un poco. ¿Tuviste algún choque con lo que es la política urbana? ¿Alguna vez, no sé, si te quejaste de algo que te haya pasado, no sé, caminaste por la vereda y estaba floja la baldosa? Entonces, si esas cuestiones por ahí vos pensás, bueno, esto se podría tratar desde el lugar donde yo estoy. Claro, si tuviste como así algún choque desde la política urbana. Sí, creo que todo el tiempo. O sea, yo no estoy en un lugar de toma de decisión tampoco, digamos, trabajo ahí, a lo mucho uno puede dar una opinión, pero sigo siendo una ciudadana que también un poco veo mi metro cuadrado, que de eso se habla siempre mucho, que en la política las personas ven el metro cuadrado, o sea, ven su vereda, su casa, tenés acá como, bueno, nosotras que vivimos, no sé, siempre en el centro, por ejemplo, tenés tu casa y si te ponen un edificio al lado que ya no tenés más sol, claro. Y te re enojás, obviamente. Sí. A mí me repasa eso que uno prefiere tener una casa y que obviamente como ciudadano y no te esté construyendo edificios, pero después te vas a vivir a otra ciudad, por ejemplo a Buenos Aires, y te vas a un edificio porque allá empezás, o sea, no hay suficientes casas para todo el mundo y obviamente se construyen. No queda otra. Después sí, en cuanto a veredas y demás, sí, bueno, estos días que se inundó un poco la calle, sí, eso sí, como ciudadana, y también siento que cuando estás un poco más en política y eso lo ves un poquito más macro, o sea, la perspectiva. Si bien como que salgo de mi casa y veo mi vereda, mi perspectiva puede ser un poco más amplia, viendo así más datos en general. Bueno, eso me parece muy importante, que es tener una mirada más colectiva, y creo que eso también está buenísimo para transmitirle a los que estudian arquitectura, porque justamente a veces tomamos nuestra postura y imponemos eso. Y capaz en la ciudad de Posadas no necesita que sea más segura vialmente. Capaz necesitan que sea más paisajística o más turística. Entonces, para los que estudian arquitectura es importante tener en cuenta esto. Porque también hay muchos datos que dicen que si uno construye más calles, más puentes, no sé, más lugares para que pasen los autos, en vez de descongestionar, congestionas más porque más gente sale con el auto, se llenan de muchos más, y si cada persona sale con un auto y no es sostenible, digamos que es el gran dilema de las ciudades, es como ser sostenible, y por eso está bueno darle enfoque al peatón y que uno también, si es cerca, pueda ir caminando, pueda andar en bici. Estamos hablando sobre las ciclovías, todas estas cuestiones del ensanchamiento de veredas, que a veces parece que es una batalla real esto de sacarle por ahí metros cuadrados o espacio a lo que son los vehículos particulares para ceder a lo que es el peatón, ¿no? Entonces sí, un poco se sabe cómo se negocia lo que es el espacio público en lo que es esta cuestión del rubro de la política urbana. Bueno, eso por ejemplo, que yo te escuchaba que en el programa anterior lo contabas, un poco lo de las veredas más anchas, de este nuevo código de edificación que estaba desde el anterior, desde los años 80, y que todas las cosas que cambiaron desde ese momento, o sea, de por sí que no existía la costanera y de por sí que también se pensaba que no había, bueno, que no terminaba nunca la energía, digamos que no había cambio climático. Entonces, bueno, este año cuando se habla de ese tema, por ejemplo, tomando este ejemplo puntual de las veredas,
se hace, bueno, todo esto que decíamos de esta doble lectura, de tener como participación ciudadana y de otros sectores, justamente para ver, digamos, este tema, y ahora se quedó en que las veredas van a ser más anchas. Claro, esa es una de las cuestiones que se tienen que realizar. Habría que ver después cómo se hace, pero ya es un punto de partida que esté ahí escrito, digamos. Bueno, otra de las temáticas interesantes en lo que es el rubro de la política urbana siempre es la cuestión de la vivienda social, que sabemos que el acceso a la vivienda es un problema que existe y hace mucho tiempo. ¿Y cómo se discute esto políticamente? El tema de, por ejemplo, el desplazamiento de las personas, todo lo relacionado a lo que son los asentamientos, y también un poco se relaciona con lo que es los costos de dónde se vive y también cómo se decide dónde va a haber estos conjuntos habitacionales muchas veces. Si lo ven como un tema en específico, ¿cómo lo tratan? Bueno, en primer lugar, ese es un problema gigante, o sea, en todo el mundo, tipo en todas las grandes ciudades, no solamente acá. Es algo que existen diversos métodos, diversas soluciones, diversas políticas públicas que se han ido aplicando en muchos países al respecto, pero siempre está esta desigualdad del acceso a la tierra, que es un recurso escaso y cada vez somos más personas. Entonces, muchas personas. Sí. Bueno, una forma en la que en muchos países resuelven el tema un poco del acceso a la vivienda y demás es con los créditos, que acá en Argentina eso no lo conocemos mucho, por justamente todas las situaciones de inestabilidad política y demás, que ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires empezó a haber un poco más de esto del crédito, pero principalmente para zonas, que acaba relacionado a lo otro que me preguntabas, para zonas que no están tan pobladas como es allá, por ejemplo, el centro y microcentro. Porque allá la ciudad de Buenos Aires, las personas como que se fueron moviendo más hacia el norte, digamos, hacia algunos barrios más como Palermo, Núñez, más para ese lado, y el centro fue quedando más despoblado, al igual que el sur. Esto ya históricamente hace muchos años es así. Y bueno, tal vez con ese tipo de incentivos como el acceso al crédito, facilidades al respecto, pueden permitir que se pueda ir poblando otras zonas. Pero bueno, siempre queda para unos pocos, porque tampoco cualquiera puede pagar un crédito o tener una situación laboral formal con recibo de sueldo como para acceder a uno. Claro, son muchos requisitos. Creo que es una situación similar a lo que sucede con las viviendas de IPRODA. Acá, por ejemplo, con los barrios tipo Itambé, Guazú, me da como la sensación de que es la misma situación de, bueno, tenemos esta posibilidad, pero claro, es solamente un sector el que puede acceder. Y es cierto que sí se manifiesta toda esa desigualdad, ¿no? Muchas gracias, Ori, por haber estado acá con nosotros. Estuvo muy bueno, me encantó que hayas venido y nos hayas dado todos estos datos que están buenísimos. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el cierre.